¿Ustedes saben a qué se le llama movimiento armónico simple? Y es raro el nombre, ¿no? Por ese nombre quizás uno no lo conoce, pero quizás conocen por el nombre, a ver, movimiento oscilatorio. ¿Ustedes conocen algún tipo de sistemas algún tipo de ejemplos de sistemas que oscilen? ¿Saben lo que El es péndulo, oscilación? Sí, Rodrigo. el péndulo. Un péndulo. ¿Y por qué decimos que un péndulo o un metrónomo, como dice ahí Matías, o un resorte, oscilan? ¿Por qué oscilan? ¿Qué significa oscilar? ¿Qué creen ustedes que significa oscilar? Que repite el mismo movimiento en un determinado tiempo, digamos. Ahí va, ¿no? Esa idea, mira, ahí vos, Rodrigo, decís más o menos lo mismo que Valentino, que se repite el mismo movimiento. Es decir, eh, cuando uno ve que un cuerpo oscila, uno ve que el movimiento se repite. En la vida real nunca se repite exactamente igual. Por ejemplo, porque hay fricción y el movimiento se va amortiguando. Así, ese es el nombre técnico. Eh, pero un movimiento oscilatorio es un movimiento tal que uno observa una repetición o sea, si por ejemplo uno observa la posición en función del tiempo, uno ve que un cuerpo va y viene siempre sobre la misma posición y con un ritmo, es decir, lleva un periodo adecuado. Ejemplos de sistemas que oscilan son, como ustedes dijeron, un resorte, un metrónomo, ¿qué más? Un péndulo. Pero también hay otros ejemplos que son quizás no tan obvios. Por ejemplo, una cuerda de guitarra también tiene un movimiento oscilatorio. De hecho, ese movimiento oscilatorio se traduce en un movimiento oscilatorio de las moléculas de aire circundantes que llegan hasta su oído, que también vibra, oscila, generando una señal que el cerebro interpreta como un sonido. Ahí Valentino sugiere la aguja de un reloj. La aguja de un reloj. La aguja de un reloj no sería un movimiento armónico simple. Si bien tiene un movimiento cíclico, el movimiento de la aguja del reloj es más bien de un tic-tac. De todas formas, es consecuencia de un movimiento armónico simple. Si ustedes agarran un reloj, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de abrir un reloj viejo, un reloj de esos que funcionaban con engranajes. Es más, mejor aún si es un reloj de esos que eran a cuerda. Cuando ustedes lo abren, adentro hay muchos engranajes, algunos de ellos moviéndose con un movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple se traduce en un giro discreto de la aguja del reloj que marca, por ejemplo, los segundos. El agua, cuando hay olas, sí, es cierto, el agua también presenta un cierto movimiento vibratorio o de ondas. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar todo ese movimiento, todo ese mundo de movimiento oscilatorio y de vibraciones en un tipo específico de movimiento que es el que se conoce como movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple es el que está asociado a por ejemplo, los péndulos, los resortes cuando tienen atada una masa. Eso, por ejemplo, lo he visto en ejemplos típicos como los edificios. No sé si ustedes saben, pero los edificios también vibran. Si los edificios no oscilan, los edificios son como péndulos parados. Si los edificios no oscilaran, se quebrarían debido a los vientos fuertes o a los terremotos. Otro ejemplo de eso
aunque dé un poquito de miedo, pero es el ala de un avión. Los puentes también, dice Matías. Tienen que poder oscilar. Los puentes en realidad es un poquito más... todos estos ejemplos de los puentes, el ala de un avión, si bien tienen que poder oscilar, tampoco pueden desarrollar un movimiento armónico perfecto, porque si ese fuera el caso, sería fácil entregarle energía al sistema y provocar que se rompa. Entonces, obviamente en los sistemas reales las cosas son un poco más complejas. Lo que hoy vamos a ver van a ser las bases del movimiento armónico simple. Entonces yo ahora voy a compartir pantalla y les voy a contar así a lápiz y papel cómo, algo que, para que entendamos qué tipo de movimiento armónico simple estamos pensando. Entonces, bueno, esta era la guía 8, pero antes de empezar con la guía 8, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, además de ver las clases, también les aconsejo que vayan y lean de algunos de los libros recomendados. Tipler, el Resnick Holiday, Sear Szymanski, cualquier libro que ustedes estén siguiendo les va a servir. Este tema a mí me gusta mucho, el tema del movimiento armónico simple. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Entonces, a mí me parece que el ejemplo más simple para entender este tema es el de un resorte. Digamos, yo tengo un resorte que está fijo o una mesa horizontal. Vamos a hacer una mesa horizontal. Y yo que tengo un resorte que está fijo a este soporte que está adherido a la mesa. Esto es un resorte. Y este resorte al final tiene una masa. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de ponerse a jugar con un resorte, quizás el anillado de un cuaderno, y ustedes lo apoyan sobre la mesa y lo sueltan, van a ver que este empieza a hacer un movimiento oscilatorio. A ver, espérenme un segundito, yo tengo un resorte y lo voy a ir a buscar. Acá está, encontré el resorte. A ver. No sé si ustedes conocen este tipo de juguetes. Es simplemente un resorte. Y este tipo de movimiento, a ver si la cámara lo permite, este tipo de movimiento es un movimiento armónico simple. Si se fijan, el resorte sube y baja, muchas veces repitiendo más o menos el mismo tipo de movimiento. Entonces, no se ve bien, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y tengo que sacar el fondo. Lo malo es que todo esto queda grabado. A ver. Bueno, entonces, ahora sí. Este es un resorte, ¿no?
Entonces ahí le di un pequeño impulso inicial y estoy tratando de mantenerlo fijo en el extremo de arriba. Y el resorte sube y baja, quedándose siempre en este tipo de movimiento. Ahí ven. Si se fijan el tiempo que le toma al resorte subir y bajar, es siempre el mismo. O sea que uno acá está como intuyendo de que hay ciertas constantes en el movimiento de este sistema. Por un lado, el tiempo que le tome subir y bajar. Por otro lado, si no hubiera disipación con el aire o en el mismo resorte, uno intuye que la amplitud del movimiento se va a quedar siempre igual. Lo que vamos a tratar de ver hoy formalmente es cómo esas intuiciones que uno tiene se pueden justificar matemáticamente y vamos a ver entonces cómo describir el movimiento de un cuerpo que oscila como este. Entonces, ¿se entiende el objetivo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, el problema más simple que nos permitiría describir ese tipo de movimiento, me parece a mí que es el caso de un resorte que está atado a una masa y a un soporte. Este soporte está fijo a la mesa, lo cual hace que esta posición esté siempre quieta. Ahora, un resorte tiene una longitud natural, L0, tal que si el resorte mide eso, entonces no está estirado. Ahora bien, ustedes saben que si nosotros estiramos al resorte un poquito respecto de esta longitud L0, entonces el resorte va a ejercer una fuerza que es menos K por ese estiramiento, delta X, donde delta X es igual a la nueva longitud del resorte, L menos L0. Y recuerden que el menos, indica que si, por ejemplo, yo hago un estiramiento en esta dirección, entonces la fuerza apunta en dirección opuesta. Entonces, esta es la fuerza, o esta es una forma de describir la fuerza que el resorte hace sobre la masa. Ahora bien, si nosotros ahora vamos y recordamos la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y si recordamos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, a su vez, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces fíjense que acá la aceleración sería como la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Utilizando estas tres piezas de información, lo que uno tiene es que la fuerza, si yo igualo las fuerzas acá, primero yo tengo esta igualdad, que masa por aceleración es igual a menos K por el estiramiento, delta X. Y luego, yo sé que yo puedo escribir a esto como masa por la derivada de la segunda de la posición respecto del tiempo, dos veces, acá me faltó el dos veces, igual a menos K por delta X.
Ahora bien, si, si yo mido X, yo todavía no dije exactamente desde dónde estoy midiendo X, pero yo podría decir que pongo mi sistema de coordenadas, yo podría poner mi sistema de coordenadas tal que mido X desde la posición de equilibrio. Este es mi origen. Entonces, X es igual al estiramiento, ¿no? ¿Se entiende? O sea, X, acá donde yo sea que mida la posición, va a ser igual al estiramiento delta X que puse abajo. Entonces, a esta ecuación, bajo esa idea, a esta ecuación yo la puedo escribir como m por la derivada segunda de x respecto de t dos veces igual a menos k por x. Este tipo de ecuaciones no se pretende que ustedes las sepan resolver. A ver, es quizás más avanzado de lo que ustedes saben en este punto. Pero lo que ustedes tienen que saber es que esto se llama ecuación diferencial y que tiene solución. Dado que es una ecuación diferencial relativamente fácil, quizás a ustedes se les ocurre alguna función tal que si la derivamos dos veces me da la misma función. Fíjense que acá tenemos una función y acá tenemos una derivada segunda. ¿Conocen ustedes alguna función tal que si la derivamos dos veces nos dé algo proporcional a la misma función? Piensen ahora en términos de matemáticos, ¿no? La de seno, coseno, la identidad es trigonométrica. Excelente. Ahí hay varias respuestas válidas. Había pensado e a la x, pero es en realidad, pero no, ya sé que después no sirve la e. El seno de omega t, el coseno de omega t. Por decir, no voy a sacar el omega, voy a poner otra vez. El seno de x, ¿cierto? El coseno de x. A ver, tampoco es x, porque x es la función. Quiero llamar una variable, no sé, z. Estas son funciones, también las exponenciales, e a la z. Son conjuntos de funciones. Voy a escribir funciones que derivadas dos veces reobtengo la función. La misma. Todas estas respuestas son válidas, chicos. Había visto algo más ahí. Ok. Entonces, uno podría tratar de resolver esta ecuación diferencial usando senos y cosenos. También podría uno resolverlo usando exponenciales. Los de la exponencial, les puedo mostrar cómo hacerlo. No voy a continuar por el camino de usar la exponencial ahora, simplemente porque se les va a complicar un poco. Para utilizar las exponenciales, como spoiler, ¿no? Uno tiene que saber un poco de análisis complejo, es decir, usted tiene que saber un poco de cálculo cuando los números con los que ustedes están trabajando son números complejos. Entonces, yo creo que ustedes todavía no vieron eso, ¿o sí? En las materias de matemática. En álgebra, pero por encima. Lo de complejos, digamos. Sí, eso pensé. Entonces, yo no voy a elegir el camino de la exponencial porque requiere un poco de análisis que ustedes todavía no conocen. Entonces, lo que yo les voy a contar es cómo
continuar resolviendo el problema cuando elegimos las funciones como senos y cosenos. Entonces, como ustedes bien se dieron cuenta, las funciones seno y coseno, cuando yo las derivo dos veces, obtengo la misma función. Ahora la cosa es, yo quiero escribir una solución de forma que sea general y que me permita resolver el problema. Entonces, hay dos formas de hacerlo, incluso utilizando funciones seno y coseno. Hay dos formas. Lo que se suele hacer es, por un lado, forma 1 es sugerir una solución x de t, que es una combinación lineal de las funciones seno y coseno. Entonces es a por el seno de omega t más b por el coseno de omega t, donde, pues esto es una propuesta, ¿no? Dos formas o propuestas de solución. En la primera forma, uno dice, bueno, la posición de la masa en función del tiempo, yo lo voy a escribir como una combinación lineal de las dos funciones que yo sé que pueden andar para mi ecuación diferencial, donde la frecuencia la voy a determinar en base a mi ecuación diferencial, y yo tengo dos constantes, A y B, que van a ser determinadas usando algo que se llama condiciones de contorno, es decir, los datos del problema. Por ejemplo, sabiendo que la velocidad era cero en algún punto, o que la posición, claro, la posición era máxima en algún otro punto. Usando ese tipo de datos, uno puede determinar A y B. Entonces, A y B, a determinar usando datos del problema. Lo que sí podemos hacer es tratar de determinar omega usando la ecuación diferencial. Entonces, a ver, yo voy a cambiar el color ahora, porque lo que vamos a hacer va a ser tomar esta ecuación y la vamos a introducir de nuevo adentro de la ecuación diferencial. Entonces es como que estamos haciendo quizá un poco de trampa, porque nosotros sabemos que tenemos una ecuación que no sabemos resolver en este punto, pero intuitivamente sabemos que el seno y el coseno pueden funcionar. Entonces, proponemos una cosa que podría funcionar como solución, esto, y la vamos a meter adentro de la ecuación diferencial para ver para qué valores de omega esto sí funciona como solución. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguien que quiere que repita? Porque es quizá un poco enroscado, ¿no? Un poco complicado. Bueno, si hay algo que no se entiende, me escriben en el chat, levantan la manito así, avisen. ¿Está bien? Entonces yo repito, lo que vamos a hacer es poner esta solución o esta propuesta de solución adentro de la ecuación diferencial para ver para qué valores de omega esto sí es una solución. Entonces, haciendo eso, primero vamos a calcular la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces. Entonces, como esto es x es la suma de dos términos, pues tenemos que hacer la derivada de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos averiguar. Antes de hacer eso, yo voy a tomar la derivada primera. Entonces, la derivada de x respecto de t es igual a la derivada del primer término más la derivada del segundo término.
Si yo tengo que derivar el primer término, A es una constante, así que sale afuera de la derivada. Entonces tengo que derivar el seno de omega t. ¿Cuál es la derivada del seno de omega t respecto de t? Menos coseno de omega t. No es menos. La derivada del seno es el coseno. La derivada, vos estás Coseno de confundiendo con la omega. derivada del coseno, que es el menos seno. ¿Cómo, Rodrigo? Sería omega por coseno de omega t. Eso es lo que me importaba, que no se olviden de que sale una omega. Entonces, uno sabe que al derivar el seno, se cambia a coseno. Lo del menos siempre es confuso. Traten de buscar alguna regla mnemotécnica. Yo siempre recuerdo que cuando yo derivo un coseno, sale un menos seno, pero es el único caso. Entonces yo sé que si derivo el seno, sale solo el coseno. Pero lo importante es que si yo estoy derivando respecto de t, entonces sale un omega afuera. Eso es importante. Ahora sí. Ahora sí, tenemos... Esta es la derivada del primer término. ¿Cómo entonces queda la derivada del segundo término? ¿Fabio? Menos b por omega por seno de omega t. Exacto. Ahora sí, cuando derivamos el coseno nos queda menos el seno, por eso aparece ese menos ahí. Entonces, esta es la derivada primera. Bien. Ahora lo voy a derivar de nuevo. Entonces yo ahora tomo la derivada segunda de x respecto de t dos veces, que es igual a tomar la derivada respecto de t de lo que ya era la derivada de x respecto de t. O sea que yo tengo que derivar lo que está en el renglón de arriba. Entonces, manos a la obra. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda. Si este es un coseno acá, recuerden que cuando lo derivamos Menos seno. es menos seno y sale Menos, además el omega de vuelta. menos a por omega cuadrado por seno de omega t. Exacto. Al cuadrado creo que queda. Seno. Acá. El seno no queda al cuadrado. Cuando vos derivas el coseno, pasa a seno, a menos seno. El menos está acá y el seno está acá. No va al cuadrado el seno. Y entonces, el segundo término nos queda menos b por omega cuadrado por el coseno de omega t. Fíjense, acá de vuelta derivamos el seno, sale otro omega más, el menos este ya estaba de antes, listo. Esa es la función que nos quedó. Ahora, yo digo, bueno, todo muy lindo, pero lo que voy a hacer va a ser escribirlo de otra forma. Yo me doy cuenta que puedo sacar el menos como factor común afuera y el omega cuadrado. Entonces esto lo voy a escribir así, menos omega cuadrado, factor común de a por el seno de omega t, más b por el coseno de omega t. ¿Se ve bien esto? ¿Se ve claro? Se saqué factor común menos omega cuadrado. Fíjense que si yo agarro y distribuyo, voy a obtener de vuelta lo que tengo en el renglón de arriba. O sea que eso indica que lo hice bien. Y es en este punto donde ustedes se dan cuenta que acá, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que está ahí adentro del corchete? X de t sería. Es x de t. Entonces, como ustedes son muy pícaros, acá se dan cuenta de que esto es x de t. Entonces, fíjense lo que llegamos. Tenemos que la derivada segunda de x respecto de t dos veces es igual a menos omega cuadrado por x de t. Ah, pero para. Esto tiene una forma muy parecida a esto. Entonces, si yo agarro esto y hago un poco de álgebra, llego a esto. Entonces, hagamos eso. Yo
voy a copiar la ecuación esta. Copio. Me la llevo más abajo. Si yo esta ecuación la transformo pasando la masa dividiendo, esto me queda que la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces es igual a menos k sobre m por x. Entonces, ahora yo procedo por analogía. Si acá de este lado tengo la derivada segunda de x respecto de t, y acá de este lado tengo la derivada segunda de x respecto de t, acá tengo x, acá tengo x. Tengo el menos también. Entonces, esto solo puede indicar que omega cuadrado es k sobre m. Entonces, omega es la raíz de k sobre m. Esto quiere decir que nuestra propuesta de solución, esta propuesta de solución que tenemos acá, es una solución de esta ecuación diferencial cuando omega es la raíz de k sobre m. A esta omega se le conoce como frecuencia angular. Esta frecuencia angular les dice cuál es la... A ver, sería una medida de qué tan rápido uno recorre el ángulo, digamos, determinado por el argumento de estas funciones trigonométricas. Está relacionado con la cantidad de periodos o de oscilaciones que la masa puede hacer por segundo. Ya vamos a ver exactamente cómo. O sea, esta frecuencia angular, yo veo que como esta frecuencia angular siempre entra adentro de las funciones trigonométricas, yo sé que puedo calcular el tiempo que le toma a la masa hacer el mismo periodo cuando el argumento de estas funciones trigonométricas vale 2pi, ¿verdad? Entonces, sí, ahora lo que vamos a ver es el periodo. Yo sé que si omega por un tiempo característico que lo denomino con la letra tau es igual a 2pi, entonces el movimiento se repite. ¿Y por qué se repite? Y bueno, porque si esta ecuación describe a x en función de t, tanto el seno y el coseno vuelven a tomar exactamente los mismos valores una vez que omega por t vale 2pi más algo. O sea, estas funciones son periódicas justamente, se repiten una vez que esto llega al valor 2pi más lo que sea. Entonces, el tiempo que le toma a la función trigonométrica llegar al valor de 2pi, ese es el periodo. Entonces, este periodo uno lo puede despejar de acá. Tau es igual entonces a 2pi dividido omega. Entonces, escribiéndolo en términos de lo que ya habíamos aprendido más arriba, esto es 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Este es el tiempo que le toma al movimiento repetirse. ¿Me siguen? ¿No sería sobre la raíz de m sobre k? Claro, hice un poquito de álgebra mentalmente. Ahí te muestro. Voy a hacer acá al lado. Tau es igual... Uy. Tau es igual a 2pi sobre la raíz de k sobre m
lo que es igual a 2pi dividido la raíz de k dividido la raíz de m, ¿no? Distribuir la raíz. Ahora yo veo que esta raíz de m está en el denominador del denominador, por eso lo paso para arriba. Entonces esto es igual a, esto lo escribí abajo. Entonces tau es igual a 2pi por la raíz de m dividido la raíz de k, pero ahora yo lo quiero escribir así como 2pi por la raíz de m sobre k. Hice esos pasos algebraicos mentalmente. Perdón, Claro, es que... no llegué a entender yo, pero, o sea, pensé que era K sobre M, omega, vi mal la fórmula. O sea, si me daba cuenta que estaba invertido, sabía que iba a ser un paso, pero pensé que copió mal, ¿no? Ah, bien. O sea, bueno, ahora se ve como lo hice, ¿no? Sí, sí, ya está. Bien. Bueno, ese es el periodo. Entonces, ok, sabemos entonces cuánto tarda. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero cuántas veces por segundo se repite el movimiento? Entonces, ese pregunta, a ver, ¿cuántas veces por segundo o cuántos ciclos por segundo hace el movimiento? Se llama frecuencia. La frecuencia, que se la denomina con la letra F o con la letra griega nu, es igual a 1 dividido el periodo, tau. Entonces, si escribimos eso en base a lo que habíamos calculado acá arriba, esto es, entonces esta frecuencia es, esto es igual a 1 dividido en 2pi sobre omega. De vuelta, como tenemos omega en el denominador del denominador, lo paso para arriba, entonces esto me queda como omega sobre 2pi. Entonces acá aparecen las relaciones entre la frecuencia y la frecuencia angular. Entonces, ustedes lo pueden haber visto de la siguiente forma, como que la frecuencia, a mí me gusta la letra griega nu, así que lo voy a dejar con esa letra, pero si ven F también es frecuencia. Esto es omega sobre 2pi, o omega es igual a 2pi por nu. Estas relaciones nos dicen que la frecuencia está relacionada con la frecuencia angular de esta forma, pero la forma esencial de la frecuencia es que es el inverso del periodo. Entonces, el significado físico es el número de veces o vueltas o ciclos por unidad de tiempo, o sea, por segundo. Entonces, si usted le dice que el resorte oscila 3 veces por segundo, es este el dato que les están dando. Un segundo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, todo esto lo hemos aprendido de esta propuesta de solución. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan es que esta propuesta de solución no es la única. Ahora yo les voy a mostrar otra propuesta de solución que no es esta, de la cual uno puede hacer todo este mismo análisis. No lo vamos a hacer todo, vamos a hacer solo una parte, pero la propuesta de solución es diferente y es quizás más compacta, por lo cual muchos prefieren usar la segunda forma. Si ustedes usan esta, está perfecto, pero también podemos usar la segunda forma que ahora les cuento cómo es. Esto fue la primera propuesta de solución. La segunda propuesta es, le llamamos así, y es x de t igual a por el coseno de omega t más delta. A veces usan otra letra griega acá, phi, psi, no importa. ¿Qué pasó acá? En vez de tener la suma de dos términos, lo que tenemos es una única constante acá, que multiplica a una función trigonométrica. Acá puede ser el seno, otro podría haber puesto el, perdón,
Acá yo puse el coseno, alguien más podría haber puesto el seno, da igual. Y acá aparece una constante de fase, entonces, A es la amplitud del movimiento, ya vamos a ver eso con más detalle después. Y delta es una constante de fase. Entonces, si yo quiero ahora usar esta ecuación para describir el movimiento de un cuerpo, yo tengo dos constantes que tengo que encontrar, A y delta. Fíjense que antes, con esta propuesta de solución, yo también tenía dos constantes que quería encontrar, A y B. Entonces lo que hice fue sacarme de encima toda una parte de la solución y la cargué en lo que sería una constante de fase dentro del argumento de la función trigonométrica. Eso es válido y finalmente uno no pierde información, porque acá yo tenía dos constantes que me permitían determinar la función de movimiento, y ahora con la nueva propuesta también tengo dos constantes, solo que están puestas de forma diferente. Uno puede mostrar que utilizando relaciones trigonométricas, por ejemplo, el coseno de la suma de dos ángulos, uno puede llegar desde la propuesta 2 a la propuesta 1. Eso es complicado algebraicamente y no creo que construya nada en su conocimiento. Entonces, lo que quiero que sepan es, uno, se puede llegar de la propuesta 2 a la propuesta 1 matemáticamente, y dos, esta es igualmente válida que la anterior y podemos tratar de determinar cuánto valen A y delta en base a los datos del problema también. Entonces, lo que muchas personas hacen es quedarse con esta porque simplemente es más compacta. Yo también me gusta esta porque es más compacta. Si hacemos lo mismo, si nosotros ahora hacemos lo que habíamos hecho antes, de tomar las derivadas segundas de la posición en función del tiempo, lo que van a ver es que también vamos a llegar a que omega es igual a la raíz de k sobre m. O sea, el significado físico de omega no cambió. Omega sigue siendo la frecuencia angular. Esto como ejercicio, lo pueden hacer ustedes. Agarren como ejercicio, calculen las derivadas segundas de la propuesta 2. Y verificar que omega es la raíz de k sobre m. Verificar que omega es igual a la raíz de k sobre m. Así como hicimos en la parte anterior. Esto suele ser pregunta de examen final. Les aviso. O sea, traten de hacer esto. Esto, lo de verificar de que la frecuencia angular es esto en base a las propuestas de solución. Si bien de esta forma o de esta forma, así como lo hicimos acá arriba. O sea, esto que estoy haciendo yo ahora es algo que se suele preguntar en un examen. Entonces ustedes tienen que haberlo hecho unas cuantas veces para entender esto. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de ahora, nosotros sabemos que podemos describir el movimiento de un cuerpo en base a esta función de movimiento. Entonces, nos vamos a quedar con la propuesta 2. Mati, no te entendí. ¿Qué quieres decir con profe no es? Los símbolos se escriben así. La derivada, no sé si es eso lo que estás preguntando, la derivada segunda de x respecto de t dos veces. Este 2 no va acá. El símbolo es así. Esto te indica el orden de la derivada y acá el de t
como si fuera un exponente. ¿Está bien? La verdad no sé si puedo comentar más al respecto de por qué tiene esa estructura. Lo voy a dejar así. O sea, se usa así. Ese es el nombre del símbolo. ¿En qué estábamos? Bien. Entonces, tomamos ahora la propuesta 2. O sea, la propuesta doble I. O sea, x de t. Si esta es la posición en función del tiempo, ¿quién me dice cómo calculamos la velocidad? La derivamos. Exacto, lo derivamos. Entonces, la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Y esto qué me da? Menos A por omega por el ángulo. Por, Omega de t más pero el de tiene que haber fase. una función trigonométrica ahí. Ah, seno. Es por el seno del ángulo. Entonces, fíjense que ahora tenemos algo que nos dice cómo es la velocidad en función del tiempo. Entonces, uno podría ir un poquito más allá y calculamos también la aceleración. Entonces, la aceleración en función del tiempo, ¿cómo la calculamos? Derivando la velocidad. Exacto, bien. Derivamos la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si derivamos la velocidad respecto al tiempo, tenemos que derivar lo que está en el renglón de arriba. Aquí. Entonces, tanto A como omega son constantes, quedan afuera de la derivada, entonces nos queda menos A por omega por la derivada del seno de omega t más delta. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es la derivada de esto? Menos A por omega cuadrado por coseno de omega t más el ángulo. Exacto. ¿Por qué sale el omega cuadrado? Y bueno, porque tenemos que derivar el seno que saca otro omega más, ¿no? El coseno de omega t más delta. Eso. Entonces, fíjense, ya tenemos toda la cinemática del problema. Tenemos la ecuación de movimiento, tenemos la velocidad en función del tiempo y tenemos la aceleración en función del tiempo. Estas tres ecuaciones nos dan toda la información cinemática del problema. Esto nos describe el movimiento del cuerpo. Entonces, con toda esta información, lo que vamos a hacer es tratar de determinar cuáles son las constantes A y delta para diferentes casos. Y eso es lo que vamos a hacer en la guía. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ahora nos tomamos 5 minutos de recreo. A la vuelta, vamos a agarrar algunos de los ejercicios de la guía 8 y vamos a tratar de utilizar estas ecuaciones. Perdón, vamos a tratar de adaptar estas ecuaciones a los casos que se describen en algunos de los problemas de la guía 8. ¿Está bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de ir al recreo? No, profe. ¿No? Bueno, entonces corto la grabación y nos vemos entonces en un ratito.